Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Con nosotros Macarena Segovia. Maca, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, bien, muy buenos días. Buenos días. Sigue saliendo el sol aquí en la capital, ¿ah? No, es como que de repente tira a aparecer otoño, pero como que el verano como insiste en quedarse un poco más. Está como el país, pues, con esto de que se toman acuerdos y cambian o quieren cambiarlo respecto del itinerario de la nueva Constitución. Bueno, puede ser un buen símilo, ¿no? Que tú dices de que sobre eso me da a mí la impresión que hay poca discusión, creo, y creo que eso es algo positivo. Hay poca discusión respecto de los contenidos de lo que debiera ir en el plebiscito, porque se entiende que esos contenidos ya se aprobaron y están oleados y sacramentados. La única discusión que eventualmente puede darse y básicamente el debate ha estado sobre si es que es prematuro o no prematuro tocar el tema, es sobre la fecha. Pero yo tengo la impresión que si es que hubo algún intento de intentar afectar los contenidos del plebiscito, eso fracasó. Yo creo que en este sentido, el gobierno logró algo que no se había visto en las últimas semanas, que fue aunar a la oposición en torno a un eje. Entonces ahora vemos cómo logran ponerse de acuerdo y al menos sacar un comunicado y poner una postura en conjunto. Ahora yo creo que sí es prematuro claramente hablar, en este caso, más allá de los contenidos que ya está como sacramentado, que van sí o sí a discutirse en el proceso constituyente, entrar más en el detalle del contenido. Pero creo que sí hay que hacer ese punto, que con la señal que da claramente el gobierno, bajo también la perspectiva claramente de el jefe del segundo piso, Cristian Larroulet, de esta salida comunicacional, de hablar de una postergación del plebiscito cuando se está hablando de una nueva normalidad y de que se está planteando también cómo van a ser los retornos, por ejemplo, de la apertura de grandes centros comerciales. Lo único que logró hacer fue poner de acuerdo a la oposición en algo. Sí, eso es verdad. Oye, eso yo concuerdo plenamente. Si el problema es mayor, es más sistémico, tenemos una clase política muy desacreditada en general, de capitán a paje, de presidente hasta el último de los diputados, por decirlo de una forma, y sale con este conejo debajo del sombrero en una operación claramente planificada desde la moneda, y todo indica del segundo piso de la moneda, Larroulet y sus boys, para poner en duda si se va a hacer o no el plebiscito en las fechas acordadas, pero metiendo la base a ver si qué pasa, mira, no es momento de plebiscito, si va a haber problemas económicos tan graves, una crisis post pandemia inconveniente, y que todo eso es idioma. Y el primer portavoz fueron gente como Blumel, pero no fue el único, y salió Coloma y empezó el coro para poner en duda algo que era un itinerario trazado, un acuerdo de voluntades de la clase política. ¿Qué puede pensar la persona que no confía en la clase política frente a cosas como esta? Cuando, como bien dice la Maca, están llamando a hacer una nueva normalidad, una vuelta gradual, cuestión que puede ser perfectamente en un plebiscito. Si estamos hablando de un plebiscito de fines de octubre, donde si el servicio electoral toma las precauciones, pueden ser lugares de votación más pequeños, por el clima puede ser en lugar abierto, pueden tomarse todas las precauciones, puede incluso ser votación electrónica, si se toman también las precauciones para que se haga bien. Pero empezar a conversar eso
intentar conversarlo, más allá de la derivada positiva de que por fin hay una oposición que es tan necesaria para el país y que no la había, estaba dispersa. Oye, y creo yo que eso es ponerle una bomba, ponerle una granada en la quinta esencia de las certezas, de las credibilidades, de las pocas credibilidades que tiene nuestra clase política. Es decir, ¿qué hay detrás de esta planificación maligna, por decirlo de una forma, del segundo piso de la moneda? ¿Qué pretenden? ¿Pretenden dinamitar el poco de confianza que tiene la opinión pública en la política y en los políticos? ¿Qué pretenden? Yo creo que ahí hay que poner el foco, porque esto es una operación política orquestada para algo. Y lo primero que suena es que están dinamitando la poca de credibilidad que le queda a la política y a la clase política. ¿Valdrá la pena el objetivo trazado? Que quizás sea que durante el periodo de presidente Piñera no haya más convulsiones, que se posterguen todas las elecciones. Puede haber unos objetivos políticos menores, pero ¿valdrá la pena pagar el costo de dinamitar la única certeza que hoy día tiene Chile, dentro de miles de incertidumbres, como es estar en la mitad de una pandemia, sin ir más lejos, ¿no? Dentro de este mundo lleno de incertidumbres e incertezas, por dinamitar la única que teníamos como país civilizado de que vamos a tener un itinerario constitucional, yo creo que no vale la pena, que cualquier cálculo político chico es vergonzoso si uno lo pone en la balanza al lado de el bien público de certeza de que Chile iba a tener un calendario constitucional, lo cual en su momento bajó bastante la presión del estallido social, recordémoslo, porque por fin la clase política se había puesto de acuerdo. Y ahora un sector de la clase política empieza a tratar de borrar con el codo lo que escribió con la mano. Es una cuestión inadmisible, me parece a mí, como mirado afuera, como análisis. Qué bajo, qué pobre, qué triste, qué miserables cálculos políticos pequeños para salir con este tema ahora. Eso es lo que me genera a mí. Yo tengo la impresión que hay dos patas. Yo no dudo de que eventualmente hay gente preocupada que eventualmente pudiera la pandemia ser un factor para dilatar o incluso modificar aquello con lo que no estuvieron de acuerdo desde el principio. En el caso particular, lo que estamos hablando es el plebiscito o el cambio constitucional, para ponerlo en ese. Yo no dudo que haya mucha gente que haya pensado, que esté discutiendo o que haya conversado, oye, en una de esas, si esta cosa se estira, si esta situación llega más adelante, tenemos la posibilidad de modificar el asunto, veámoslo o cambiarlo por otra cosa, que el Congreso elegido en el próximo año sea el constituyente, y ahí de repente la correlación de fuerza, lo que sea, si es que iba en el sentido de que no ocurriera aquello contra lo que siempre se quiso que no ocurriera, en el caso particular de las modificaciones constitucionales. Pero yo tengo la impresión que llamémoslo así, el movimiento constitucional está mucho más allá de las posibilidades de ser parado por argumentación que no sea una argumentación sólida. ¿Qué es una argumentación sólida para mí? Es que si tú tienes un nivel de pandemia, de coronavirus altísimo, fuerte, brutal, para septiembre, probablemente lo lógico sería no hacer o modificar de alguna manera en la fecha. Pero la fecha, una cosa es modificar la fecha y otra cosa es tratar de modificar el contenido de lo que se va a tratar en ese entonces, cuando se pueda tratar. Y lo segundo, creo que si es que fue un testeo, como dices tú, si fue probemos en la temperatura del agua, para mí
la mejor ecuación en contrario la planteó el alcalde de Chile Vamos, de Estación Central, Rodrigo Delgado, cuando dijo, bueno, si es que no hay condiciones para hacer el plebiscito en esa fecha, tampoco debe haber condiciones para abrir los malls y abrir el comercio y abrir todas las cosas que se están pretendiendo hacer. Sí, por supuesto, eso estuvo muy bien, ese comentario. Y ese es un punto básico, porque todo lo que tú digas que tienes que postergar por razones del coronavirus, porque se junta gente en una determinada fecha, sirve para todo lo demás que junte gente en otro lugar. En ese sentido, yo creo que igual hay que ver desde otra perspectiva o desde un ángulo un poco más amplio también lo que está haciendo, en este caso, el gobierno. Y es que hablan también de una justificación del clima económico y de la situación económica del país. O sea, la justificación no solamente apunta al hecho de que hay que evitar aglomeraciones y mantener esta nueva distancia social entre una persona u otra por el tema del coronavirus y para evitar el contagio, sino que además deslizan, y creo que es lo que hay que ver realmente de fondo detrás de este intento por replantear el aplazar la discusión constituyente, que esto no necesariamente se debe a un tema de salud por la pandemia, sino que o salud de las personas, sino que se debe a un tema de salud de la economía. Entonces, hablar abiertamente de que se tiene que aplazar el proceso constituyente, no necesariamente porque estamos viviendo una crisis de salud epidemiológica para las personas y para la sobrevivencia de la vida, sino que porque el clima económico no permite abrir una discusión constitucional, que ya lo hemos visto anteriormente. Ellos apuntan a que la discusión constitucional lo que hace es generar incertidumbre económica, por lo tanto las inversiones extranjeras se van del país, por lo tanto se pone mucho más crítica la situación económica del país, lo que tiende a decir que de una u otra forma, no, mejor no hablemos de este tema ahora, esperemos a que nos estabilicemos un poco económicamente y ahí recién podemos hablar. Es realmente un despropósito. Yo ayer hablaba con un par de especialistas en temas constitucionales y ellos me decían, claro, ese argumento de la economía se puede entender cuando tú estás cerrando un proceso quizás de parlamentación constitucional, o sea, cuando vas a hacer, por ejemplo, un plebiscito de cierre, y en un contexto pandémico no se pudo dar quizás la discusión a cabalidad y hay que darle un poco más de aire para que la gente pueda seguir dialogando dentro del espacio constitucional que se escogió. Pero un plebiscito de entrada para un proceso constituyente que va a tener una duración de al menos 2 años, no tiene un propósito dentro del contexto también económico que vive el país, que claramente hay una crisis, y claramente esta crisis se va a profundizar, y va a ser una de las más grandes que se ha vivido a nivel mundial. Pero el punto es, ¿cuánto hay de realidad en ese argumento y cuánto hay de muñeca desde el sector de aquellos que van por el rechazo a la nueva Constitución, de utilizar el argumento económico para sembrar en medio de una crisis económica latente más incertidumbre respecto a cuál va a ser el panorama? Sí, bueno, de hecho nos tienen conversando de esto, si esto fue una operación política bastante bien pensada como operación política. Lo que pasa es que lo que uno rechaza y le pone el ojo para ponerle la carga negativa es las consecuencias de esta operación política para mantenernos conversando de esto, porque en definitiva lo que están haciendo es dinamitar la poca confianza en las instituciones, en la política, en los políticos que puede tener la ciudadanía. Si esto es un acuerdo tomado, donde hay un conjunto de acuerdos complementarios tomados, por ejemplo, la paridad de género. Eso, sí, pues eso es un contenido que estamos hablando. Entonces lo que te quiero decir es que esto de acá, más allá si les resulte o no les resulte, todo indica que no debiera resultar, porque por esos 2 motivos que ya se han mencionado, que si se quiere hacer una vida gradualmente más normal, ya en octubre, si quieren que los moles, como decía el alcalde de Estación Central, estén abiertos y se puede votar, evidentemente, y sobre todo si el servicio electoral, como decía, hace la pega y se preocupa que los locales de votación sean idóneos para votar con bajo riesgo de contagio. Seguramente el tema del contagio coronavirus no va a ser un tema,
Y ahora viene el otro tema que menciona la Maca, que también lo echaron al ruedo como parte de la sopa que están preparando. Es decir, bueno, pero si no es lo económico, no es lo sanitario, es lo económico, porque genera incerteza un proceso constitucional. Pero la verdad es que la única certeza que hoy día tiene el país es en un conjunto de incertezas y de cosas que ponen ansiosa a la gente porque no hay certidumbre. La única realmente que hay certidumbre, gracias al acuerdo político, es que va a haber un itinerario constitucional para tener una nueva constitución para todos los chilenos, o no, si se gana el rechazo en el primer plebiscito. Todo indica que va a ganar el apruebo, y por eso es que son los que están operando esta maquinaria política de ahora para generar y dinamitar las certezas, son los que son partidarios del rechazo. Es evidente, esto está orquestado desde el rechazo. Entonces, es muy grave en las consecuencias, aunque no les vaya bien, aunque se haga el proceso constitucional igual, porque están dinamitando las certezas. Y a propósito de eso, la economía vive de certeza, da mucho más incerteza y va a generar mucho menos inversión extranjera para seguir con las lógicas de los economistas más, ortodoxos. Bueno, el no hacer el proceso constitucional que el hacerlo, porque el no hacerlo va a tener un país ingobernable, y eso sí que ahuyenta las inversiones. Sí, vamos a ver cómo prosigue esta polémica, si es que fue efectivamente un globo sonda para testear las posibilidades de que esto pudiera hacerse y generar una discusión o todo lo demás. Inevitablemente se iba a hacer, creo yo, más cerca o más tarde de la fecha, pero creo que al final lo que va a mandar en esta situación va a ser la realidad sanitaria del país. La realidad sanitaria del país a septiembre, a finales de agosto y principios de septiembre, te va a dar una situación perfectamente clara de la viabilidad de hacer y que lo más probable, Fernando, es que va a haber viabilidad sanitaria. Por eso le están metiendo el elemento de las incertezas económicas en un momento de crisis económica. Si hay viabilidad sanitaria, vuelvo a trabajar la ecuación que planteó Rodrigo Delgado. Él estableció una ecuación súper simple. Si es que a ti te van a dejar ir a los malls y juntarte con centenares o miles de personas todos los días ahí, ¿qué razón hay para que tú no puedas hacer una cola con distancia social y votar? Ninguna, por supuesto. Ninguna. Muy buena la ecuación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, va a ser al final la realidad la que va a mandar sobre la fecha, que yo concuerdo en que cualquier intento de alguna manera, escudándose en la fecha, se intente modificar el contenido de lo ya acordado, y estamos hablando de otra cosa ya. Ahí. Sí, claro, pero te están poniendo un elemento más a la sopa, que es que aún habiendo posibilidades sanitarias de hacerlo sería un contrasentido en una crisis económica, porque daría incerteza. Yo digo es que lo que da incerteza sería no hacerlo, la certeza es hacerlo. No, está bien, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero tampoco creo que uno puede esperar que un sector que tiene la absoluta y profunda convicción de que lo que se va a hacer es una tontera y que no corresponde, y que lo que se debiera hacer son una serie de reformitas a la Constitución, a la rápida, para que se vea que las cosas trabajan rápido, no haga nada para intentar pegar una última manotada de ahogado a ver si es que las cosas resultan, más aún si es que tienen todo el poder de institucional, digamos. Yo lo entiendo, pero es que es muy doloroso y molesto que sea la presidencia de la República en la moneda, el Palacio de la Moneda, su segundo piso, los asesores los que estén impulsando esto. Es muy, muy, muy preocupante, porque son ellos los que tienen que
tienen el deber constitucional de hacer gobernable este país y dar la certeza a la ciudadanía, y están tratando por el lado de dinamitarla. Entonces es muy preocupante. No es que sea un descolgado de la derecha extrema, de los rechazos extremos que estén implementando esta operación política. Es la moneda misma. Fue Blumel el primero que empezó, y después detrásito otros más. Es decir, esto es la moneda misma. Ahora, ¿por qué Blumel se presta para esto? Para mí es un misterio. Me supera eso. Yo creo que jamás se debe haber prestado para esto. Evidentemente no es una operación del personal. Todo indica que es el segundo piso de la moneda y no de él. ¿Por qué tú crees que Gonzalo Blumel, el Gonzalo Blumel que hoy día es ministro del Interior, no necesariamente el Gonzalo Blumel que tenía otras labores anteriormente, ¿por qué tú crees que Gonzalo Blumel no podría efectivamente estar hoy día no solamente a favor del rechazo, sino que además de posponer o postergar o hacer lo que fuera necesario para que no hubiese un proceso constituyente? ¿Qué te hace a ti pensar? ¿Qué te hace a ti pensar que él piensa de otra manera? ¿Sabes por qué? Es que no importa cómo piense. Él, como ministro del Interior, justamente tiene que respetar los acuerdos políticos de la clase política, porque es sobre él que descansa esa responsabilidad para darle tranquilidad y certeza a la población. Obvio. No, estoy de acuerdo. Si él fuera un concejal de una municipalidad, bueno, ya, un gallo pataleando, ¿no? Pero estamos hablando del ministro del Interior como voz de la moneda. No, si es muy grave, Fernando, no le bajemos el tono, es muy grave. No, yo no le bajo el tono, pero lo que yo no hago, lo que yo no voy a hacer es creer que Gonzalo Blumel, no sé, por tener ciertas características o provenir de donde proviene, es una persona anquilosada que no cambia su manera de ver las cosas. Quizás él, en el gobierno, por la lógica del gobierno, dejó de ser el tipo liberal que se creía que era, y es una persona hoy día conservadora, al igual que probablemente en la mitad del segundo piso. Tendría que haberse dado una vuelta completa, porque él fue el gran partidario de hacer el proceso constituyente. Ya, ponle que se dio la vuelta, pero igual tiene un deber constitucional como ministro del Interior que no está cumpliendo. Yo le haría, de verdad, yo creo que es candidato a una acusación constitucional, porque él no puede poner incerteza, no puede poner una bomba, una granada de incerteza en el sistema político chileno. Eso es lo único que faltaba, Federico, que justamente hiciéramos ahora otra vez. No te digo que se haga, te estoy diciendo que un acto una vez más para perderlo en la mitad y después echarle la culpa a alguien. Pero Fernando, si yo no digo que se haga, te estoy diciendo que se dan las condiciones cuando un ministro del Interior no está cumpliendo con su pega. Esto es exactamente no cumplir con la pega. Sí, yo creo que Sí, dale, Maca. No, yo creo que hay cosas claras. O sea, claramente cuando habla Blumel, que es el jefe interior del comité político, está hablando el gobierno, y esa señora hay que verla clara. Blumel es un parte de los chicos en la roulette dentro del gobierno, pero también, y yo creo que aquí hay un punto que hay que tenerlo en cuenta antes de que vayamos a comerciales, es que también hay una provocación a un timing social que está contenido en el contexto de una pandemia. O sea, ya vimos ayer que en el contexto del Día del Carabinero hubieron manifestaciones a lo largo de todo el país, pequeñas, concentradas, pero hubieron. Con este tipo de declaraciones desde el gobierno, de una u otra forma, lo que se hace es también plantar una semilla de reacción por parte de la ciudadanía a la generación de esta incerteza. Y creo que también eso es un despropósito y también es una gran falta de responsabilidad, comprendiendo también la crisis social que se vive en el país, que no fue en octubre. O sea, la crisis social estaba patente hasta marzo. Recordemos que había manifestaciones para ingresar a los colegios, se estaban dando también una serie de otras manifestaciones. Entonces, tirar esta pelota de parte del gobierno en este momento, lo único que puede hacer es encender una llama que quizás no va a explotar ahora, pero sí en un par de meses más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se han dado un montón de ejercicios provocatorios, desde la foto del presidente Piñera en la Plaza Italia, una serie de cosas más, esta misma probablemente así. Lo que yo creo es que se vio en este tenteo de agua, se vio que dentro de Chile Vamos
se produjo una división bastante fuerte, no solamente de muchos alcaldes, sino que además de otras personas incluso en el Parlamento, y se vio más bien una suerte de insinuación a tener una visión casi coherente y única de la oposición. Es decir, si es que este fue el tanteo, yo tengo la impresión de que el resultado no fue bueno. No fue exitoso, no abre una vereda viable, a mi modo de ver, porque entre otras cosas, por lo mismo que hemos estado conversando, porque cuando los contenidos de algo están fijos y la única incerteza puede ser la fecha, no hay más discusión que la fecha. Y eso, si se trató de modificar, de hacer alguna cuestioncita, mira, tuvieron más detractores fuertes por el lado de Chile Vamos que por la oposición también. Así que hagamos un alto y conversamos después. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave, con nosotros Macarena Segovia y Federico Joanón. En todo caso, parece que con todos estos anuncios de recuperaciones programadas que se han dado a través de varios países del mundo, ha empezado a haber una dosis de optimismo económico. Subieron las bolsas, no solamente en Chile, sino que en varias capitales, con todos estos inicios de discusión sobre el retorno a distintas normalidades. El problema es que eso se tiene que implementar y ojalá, como es una apuesta, ojalá que si es que se implementa no vaya a tener un culatazo feroz por parte de la pandemia. Federico. Bueno, por ahora son señales muy tenues, son las bolsas, sí, que normalmente hay mucho especulador, haciendo pasadas. Lo que falta es que la economía se recupere y eso es un proceso más lento y complejo. Y en Chile, como hemos dicho tantas veces, lo que falta no solo es que la economía se recupere al son de lo que pasa a nivel internacional, pero también nacional, y para eso hace falta que la gente tenga dinero para poder vivir y gastar, porque si no hay dinero para poder vivir y gastar, estamos en el peor de los mundos. Y ahí llegamos al tema de cómo se le puede hacer llegar dinero a la gente. Faltan los 2.000 millones de dólares, no se sabe cómo van a llegar a los que son de trabajo no formales, y así podemos volver a ese tema si te interesa debatirlo, conversarlo un poco más. No, está bien, me parece que el tema está de alguna manera dado. Creo que hay una serie de otras cosas que están dando vuelta y que creo que también son interesantes. Una de ellas es toda la discusión que ha habido, no sé si que la han seguido de cerca, pero hay una serie de discusiones que partieron en un momento dado a partir de un estudio que hizo la periodista Alejandra Matus, que después el propio ministro de Salud salió a decir de que faltaba un día. Alejandra siguió contestando. Básicamente el punto básico de todo ello es algo que hemos hablado muchísimo y que todavía se ven discrepancias en torno a la transparencia de los datos.
Y como esto muchas veces se gira en torno a interpretaciones de números, a interpretaciones de determinadas situaciones, esta cosa puede ser eterna, pero los alcaldes piden datos y dicen que los datos que tienen no sirven para su trabajo territorial. El Colegio Médico y la Mesa Social pide datos, algunas organizaciones que están trabajando esto, como Espacio Público, están buscando y pidiendo datos. Hay todo un tema respecto de los datos, porque eso es vital o importante, porque para todo lo que hemos conversado recién, más todo lo que vamos a conversar en adelante, van a ser al final los datos y las proyecciones de esos datos los que van a determinar la toma de decisiones sobre qué sucede en los próximos 2 meses. Sí, o sea, bueno, la discusión con respecto a la transparencia del Ministerio de Salud ha estado en jaque desde el momento 1. Sí. Y hay que tener en cuenta que también en la discusión a nivel internacional de la pandemia, la apertura de los datos, o sea, el acceso libre a la información que tienen las autoridades de cada país ha sido fundamental, sobre todo también para avanzar desde el área científica, también desde el área estadística en torno a la pandemia. Entonces, en otros países, como por ejemplo en Italia, que ahora se ha avanzado más, en un principio cuando estaba la crisis muy álgida, no, pero ya ahora se han soltado más y han entregado nuevos datos, han cifrado de otra forma también, por ejemplo, las muertes ahora en Italia se cifran muertes presuntas por coronavirus, muertes por coronavirus y casos que están que deben ser confirmados a posteriori. Esa apertura de los datos, yo creo que a la gente que le gusta por la estadística ahora está con la ansiedad también de ver cuánto es lo que realmente puede dar este gobierno en ese contexto. Se dieron algunos intentos, por ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde finalmente lo que hicieron, y que en verdad es como una burla para todos aquellos que se dedican a la visualización y también al análisis de datos, es que pescaron todos los datos que ya había publicado en algún momento el Ministerio, los metieron en una tabla de Excel o de SBS y las publicaron. Y no añadieron datos nuevos. Ahora, ¿qué es lo que pide finalmente las autoridades locales que están diciendo no, nosotros queremos desde más datos hasta, por ejemplo, poder pedir la cédula de identidad para hacer revisiones en las calles? Yo creo que ahí hay una gran diferencia entre pedir, por ejemplo, cuál es efectivamente la cantidad de PCR que se hacen por comuna, una cifra que nunca ha dado el Ministerio de Salud. Nosotros los casos que conocemos, la cantidad de test que se realizan no son la cantidad de test que se aplican en los centros asistenciales, sino que la cantidad de test que revisan los laboratorios, que son cifras distintas. Eso es muy distinto a querer, por ejemplo, tener facultades que actualmente las concentra el Estado a través de sus policías. Pero por otro contexto, y ahí quiero hablar un poco de la nota que sale hoy día en el diario, y volviendo a la discusión también sobre las muertes, los datos también son personas. Y en ese contexto, también pedir más detalles acerca de, por ejemplo, cómo se están testeando o cómo se están midiendo, cómo se están evaluando los fallecimientos de nuestro país, es importante. La periodista Alessandra Matus lo que hizo fue poner encima de la discusión qué es lo que está pasando con las cifras. ¿Por qué, por ejemplo, no se estaban entregando las cifras preliminares de fallecimientos? Porque también hay que destacar que no se puede saber inmediatamente la cifra de fallecimientos en un mes. Es un poco más largo el proceso de verificación hasta que, por ejemplo, el INE las publica. Pero las cifras preliminares, que son las que tiene el registro civil, ¿por qué no se estaban publicando abiertamente como ocurría antes? Y a raíz de eso, nosotros en el diario, y a raíz también de varias informaciones que estaban dando vueltas, lo que fuimos a hacer fue revisar cómo efectivamente se están catalogando los fallecimientos en el contexto de la pandemia. Y lo que ahí encontramos es que hay un gran problema dentro de lo que está ocurriendo en el manejo de la crisis en nuestro país, que es ¿por qué te toman el test o no? Ayer se hablaba y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se había ampliado la categorización de posible contagio. Eso quiere decir que además de tener fiebre, dolores musculares, cefalea, etcétera, también puedes, por ejemplo, presentar pérdida del olfato y pérdida del gusto. Pero sigue siendo la fiebre el principal síntoma y finalmente el colador de si es que a ti te realizan el test o no.
¿qué es lo que ocurre? Es que es como un 48% de los casos testeados en Chile son los que presentan fiebre. El resto de los casos testeados no presentan fiebre. Siendo positivo. Siendo positivo, yo aquí estoy hablando solamente de los test que aplicaron. Hay todo un universo fuera de eso que no sabemos qué es lo que ocurre. Hay que tener en cuenta que hay un 75% en Chile de personas que no presentan síntomas. Entonces, estamos hablando de que ese colador de la fiebre es muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros encontramos dos casos que quisieron hablar en ON de la Araucanía, en donde una familia falleció uno de sus tíos, una persona que era parte de la población más vulnerable ante el coronavirus, una persona adulta mayor que tenía enfermedades de base, que él asistió a 2 centros asistenciales distintos para ser testeado en la Araucanía, a un hospital de Nueva Imperial y también a un CEFAM cercano a su localidad, que es una localidad también principalmente compuesta por comunidades mapuches. Y en los 2 lugares no lo testearon con PCR porque él no tenía fiebre. Y él lo que presentaba era un resfrío de hace 3 días, había tenido temperatura y estaba cansado y tenía dolores de cuerpo. Pero como no presentó fiebre a la hora que lo vieron, lo pasaron las 2 veces por dolores musculares en sus piernas debido a sus varices. ¿Qué es lo que pasó? Él fue el viernes 10 a un centro asistencial, el lunes 13 de abril a un centro asistencial y murió el 17 en su casa, solo. ¿Por qué? No se sabe, porque su certificado de defunción tiene 3 rayitas y no dice ninguna causa. Tampoco se le aplicó, como ha dicho el ministro, que Chile es prácticamente el único país en donde se hacen PCR post-mortem, no se le aplicó tampoco un PCR post-mortem porque no había injerencia de terceros. Entonces Carabineros habló con la Fiscalía y la Fiscalía no solicitó al Instituto Médico Legal Regional que revisara el cuerpo de esta persona. Y a pesar de esto se le aplicó un funeral por COVID, entonces no pudieron ir más de 10 personas a su funeral, sellaron el ataúd y cuando sus familiares se contactaron con autoridades importantes de la región, recién los contactaron, como por lo menos unas 18 horas después del fallecimiento de él, para hacerle el test o para revisar el cuerpo. Cuando los familiares les dicen, no, es que nosotros tenemos la urna cerrada, bueno, entonces no lo vamos a revisar. Le hicieron los test PCR a la familia, no a todos, solamente a aquellos que presentaban algún síntoma y salieron negativos afortunadamente, pero lo que ellos dicen es, nosotros hasta ahora no sabemos por qué murió mi tío. También hay otro caso, también en la Araucanía, que esto ocurrió a finales de marzo, salió en la prensa local de una señora de más de 88 años que tenía también enfermedades de base, que no le hicieron el test PCR en el hospital de Pucón y que el mismo médico dice, no tenemos ya cómo saber por qué murió. Y no vamos a saberlo nunca, porque puede haber muerto por una neumonía, puede haber muerto por cualquier cosa, no lo vamos a saber. Esto en un contexto en donde hay una gran discusión internacional con respecto a los fallecimientos. O sea, vemos que en España, por ejemplo, hace poco en Madrid agregaron 3.500 muertes de personas que habían fallecido en sus casas. Y no necesariamente porque los revisaron, sino que hicieron como una revisión, no hicieron una revisión toxicológica de las personas, ni tampoco post-mortem, sino que lo que hicieron fue ir a hablar con las familias y los pusieron por posibles muertes por coronavirus. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de ver las muertes en las propias casas. En Italia también se está haciendo esa revisión. En Estados Unidos se está abriendo una discusión súper importante, que es que, por ejemplo, ellos han identificado que en el 40% de los casos de fallecidos dentro de hospitales con casos de coronavirus presentan trombos en la sangre y problemas de circulación sanguínea. Entonces, ellos fallecen por problemas finalmente cardíacos o por tener acumulación de trombos en sus extremidades y no por problemas de neumonía. Pero ese problema están haciéndolo y están viendo que está asociado un 40% a aquellas personas que tienen coronavirus. Entonces hay toda una discusión con respecto a estas cifras negras y no sabemos si es que el gobierno y en este caso el ministro de Salud están testeando o están revisando aquellos cuerpos de personas que fallecen con síndromes de base en sus casos y que podrían ser o no víctimas del coronavirus. Sí, el tema de los datos y el tema de los números, que yo me imagino que son importantísimos a la hora de generar proyecciones del propio ministerio respecto de lo que puede pasar, porque
está disponible como nunca antes la herramienta de todo lo que tenga que ver con justamente el uso de datos en términos digitales, computación, la proyección a futuro, las curvas, todo esto que de alguna manera nosotros lo vemos en los gráficos con la línea, si es que acaso se aplana o no se aplana. En definitiva, todo eso es una proyección que se está notando a partir de los casos que se ingresan para ver si es que acaso está resultando efectiva o no la forma de enfrentar la pandemia. Si es que efectivamente hubiese situaciones que no se están considerando. Por ejemplo, yo creo que hay un medio tema en toda esta lógica que todavía se sigue discutiendo, Maca y Federico, sobre si efectivamente uno, después de adquirir la enfermedad y ser dado de alta, eso no es inmune. Todavía hay una discusión enorme donde se discute si es que acaso eso es realidad o no es realidad, que el concepto de recuperado, que incluye en Chile, por lo menos así incluye a los fallecidos, pero también a personas que han salido y se han sido dados de alta, si esas personas son inmunes o no son inmunes. La diferencia es la posibilidad de volver a contagiar o volver a contagiarse. Entonces, y esa no es una no sé si usted ha seguido esa discusión, pero no es para nada algo que esté finiquitado. De ahí que sea tan polémico el uso de un carnet que te detecte, que te decrete que tú estás ya absolutamente inmunizado respecto del coronavirus y por lo tanto puedes volver a hacer tu vida normal. Pero no hay certeza de eso. Federico. Bueno, es que tal como hablábamos en la primera tanda, no hay certeza, pues estamos llenos de incertezas. Y esto del coronavirus nos van a acompañar las incertezas hasta que pase la primera ola, y seguramente después vendrá una segunda ola, porque todos los virus a lo largo de la historia han pasado por distintos motivos, pero pasan, no se quedan los cambios de hábito, quedan ciertas transformaciones culturales, pero el virus se va y vuelve después seguramente en otras versiones, pero esa es la única certeza que tenemos. En algún momento se va y cuánto se va a demorar no lo sabemos. Si se inmuniza a la gente que lo contrae y sobrevive y después deja de propagarlo, no lo sabemos bien tampoco. No sabemos bien nada, lleno de incerteza. Por eso, para volver, pero muy brevemente a lo de la primera tanda, es muy importante cuidar las pocas certezas que hoy día tenemos, ya que existen tantas incertezas. Y el gobierno tiene que manejar esas incertezas, pero de la forma más transparente posible, y esa es la labor de la ciudadanía, exigir transparencia, la prensa como en ese sentido, como portavoz de la ciudadanía, exigiendo transparencia, porque estamos llenos de incertezas y vamos a tener que convivir con las incertezas, pero hay que disminuirlas lo más posible, y para eso hace falta información, la mejor información posible, más testeos, transparentar las debilidades que tenemos, transparentar lo que no se hace, transparentar cuando comparamos peras con manzanas y no peras con peras. Y eso el gobierno lo está haciendo, que puede estar haciendo el gobierno cosas muy bien, y eso espero en beneficio de todos, pero no está dando información que permita disminuir los grados de incerteza. Está dando poca información, muchas veces mala información, contradictoria, y eso es un déficit político y de salubridad que la ciudadanía tiene derecho a exigir que se enmiende, que se mejore. Es decir, necesitamos un gobierno que traspase información veraz, la mayor información posible, toda la que tenga. Si aquí necesitamos una ciudadanía informada que esté detrás
de este esfuerzo colectivo gigantesco por salir adelante de una pandemia. Y no estamos, como alguna vez hemos conversado, en una situación de guerra externa donde hay que engañar al enemigo. Es decir, aquí no hay guerra externa, hay un virus con el cual hay que vérsela y salir adelante. Y eso requiere mucha información veraz. Y hoy día hay poca información y muchas veces no es veraz. Las autoridades esconden la pelota en términos futbolísticos, las cifras no coinciden y eso no puede ser. Yo creo que ahí hay un déficit, un al debe grande de quienes lideran el país hoy día y por lo mismo lideran este esfuerzo por enfrentar y superar la pandemia. Yo creo que Federico da en el blanco cuando dice que hay se necesita un gobierno que dé certezas dentro de las incertezas. Y en ese contexto yo creo que lo hemos hablado otras veces acá en la clave, que el gobierno tiene un principio de triunfalismo a la hora de hacer sus anuncios que lo golpea de rebote constantemente, y lo vemos en el tema de los test rápidos, por ejemplo, y en el tema de la inmunidad, si es que hay inmunización o no hay proceso de inmunización en aquellos que han sido afectados por el coronavirus. El 16 de abril, el ministro Mañalich, en conferencia con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, él señaló claramente en 14 minutos de exposición y explicó cómo en una conversación que había tenido el día anterior con el principal epidemiólogo de China, se le había asegurado, y él daba fe, de que habían 3 meses de inmunidad en las personas que eran afectadas por el coronavirus, que no se sabía muy bien si es que eso podía extenderse un año o no, pero si el ministro de Salud dice que se da inmunidad durante 3 meses a un poder del Estado, que es el poder legislativo, y luego la semana siguiente sale toda esta controversia con la OMS con respecto a las entregas de estos carnets de inmunidad para coronavirus, y el ministro no es capaz de decir abiertamente, no, o sea, me equivoqué, o esta es una discusión que se está dando dentro del mundo científico, porque claramente es imposible saber cuáles son los grados de inmunización que genera un virus que está hace 4 meses recién desarrollándose en el mundo. Pero esa grandilocuencia que tienen a la hora de hacer los anuncios, por ejemplo, el propio ministro cuando le aplican estos test rápidos, que lo que hacen es medir la cantidad de anticuerpos en la sangre y no si es que tienes el virus o no, y los aplican antes de que vaya un viaje de retorno a Rapa Nui. Él dice, bueno, nosotros no sabemos de quiénes los hizo, de dónde vienen, por qué los hicieron, siendo que la propia Seremi de Salud estaba involucrada en el procedimiento. Es básicamente hablar de que es el propio gobierno, en este caso el liderazgo del ministro Mañalich, el que cimenta una y otra vez estos tipos de golpes de rebote que le llegan por las mismas cosas que ellos dicen. Entonces, uno lo compara con otros tipos de autoridades, por ejemplo, como en Canadá o en Europa, en donde son un poco más sinceros a la hora de decir y de reconocer que básicamente no tienen el virus controlado y tampoco tienen todas las variables controladas. Entonces, ese llamado a la humildad a la hora de entregar las mismas cifras y reconocer que pueden ir cambiando, creo que es importante también para no generar falsas expectativas en los colegas periodistas, en las personas y en los mismos científicos. Oye, a la humildad y a la veracidad, porque... Bueno, además... Claro, sí, no es solamente falta de humildad. Tienen mucha falta de humildad y en eso tienes toda la razón, pero también tienen falta de veracidad y esconden la pelota en términos futbolísticos y eso no puede ser. Sí, el tema de la comunicación lo hemos conversado hasta la saciedad aquí, así que no voy a poner el tema de nuevo. Creo yo que independientemente de cómo se esté tratando el tema o cómo sean los resultados, independientemente de si tú quieres, las curvas que hasta ahora se han mostrado, no cabe la menor duda que desde el punto de vista solamente gráfico, la curva chilena presenta una mejor potencialidad o posibilidad de lo que es, llamémoslo así, su curva de mensajes comunicacionales, que es tremenda.
yo insisto en ese punto. Tú puedes destruir tu propio propósito solamente teniendo que dar explicaciones después de cosas que dijiste antes. Eso, aunque estés avanzando en la dirección correcta, por el solo hecho de pasarte 3-4 pueblos, por el solo hecho de tratar de aventurar más de lo que puedes constatar, y después eso genera una contradicción o genera un intercambio de opiniones entre los expertos que no tienen que ver con lo que se había dicho, todo ese gasto en explicaciones posteriores que tiene que ver con lo que se comunicó, daña directamente la imagen, la sensación de certeza que se necesita para que tú creas que lo que se está haciendo bien, aunque se esté haciendo bien. No sé si me entienden. Sí, por supuesto. Funcionan no necesariamente, se han encargado de hacer funcionar dos cosas que debieran tener un fiato, que debiera tener una vinculación orgánica. Lo que se está haciendo con la verdad de lo que se dice, de lo que se está haciendo, como funcionan por vías separadas, muchas veces una discusión o una contradicción o una explicación que hay que dar o un perdón que hay que se debió hacer a tiempo y no se hizo sobre cifras que estaban con errores, la gente en situación de incertidumbre y miedo no lo interpreta como un condoro, lo interpreta como intencional, como que los pillaron en falta porque están mintiendo, y eso es más dañino a veces que la propia pandemia. Es verdad, y si tú le agregas a las mentiras puras y duras, para peor, como dice el juez. No, yo meto todo lo que sea necesario de tener que explicar, reconsiderar, reformar después en función de cosas que se dijeron en un momento y que después se constataron que no eran tales o que tenían una serie de matices que cambiaban un poco su interpretación. Ahí tenemos desde los ventiladores que se ofrecieron en un principio, de ahí tenemos desde que esto se previó desde enero, de ahí tenemos etcétera, un montón de cosas que terminan con explicaciones, muchas explicaciones malas, que lo único que conspira es contra la percepción de las personas de que las cosas se están haciendo bien, o peor, de que hay que creer a las directrices o instrucciones de la autoridad. Yo creo que hay una cosa básica aquí, y es que efectivamente no estamos como con la crisis grande que se vivió, por ejemplo, en países europeos como España e Italia. Tampoco estamos como Estados Unidos, y eso es real. El punto es cómo es posible que el gobierno no tenga la capacidad de informar eso y a través de eso darle seguridad a la ciudadanía. Ese es el gran punto, yo creo, y el gran conflicto en este contexto. O sea, efectivamente, la crisis de la pandemia hasta el momento en Chile no ha sido igualmente catastrófica que en otros países. Todavía nos falta el invierno que estaban viviendo ellos cuando fue también el momento de algidez más alto del coronavirus, y todavía nos falta un largo camino por recorrer de aquí al menos hasta septiembre. Entonces, la verdad es bien interesante cómo el gobierno, teniendo todo de su lado en ese aspecto, y hasta la misma sensación en los centros de urgencia, no tenga la capacidad de dar un poco de certeza y de seguridad a la población, teniendo en este momento todo de su parte. Sí, bueno, además esto es noticia en desarrollo. Recordemos que claro. el virus empezó por los barrios más acomodados de Santiago, que son los que viajaban a Europa, ¿cierto? Y se ha ido propagándose, y viene el invierno y seguramente el pic de propagación a los sectores más populares, donde hay más hacinamiento y menos condiciones sanitarias y menos posibilidades de respetar la cuarentena. Vamos a ver qué pasa. Es decir, esto es noticia en desarrollo, por eso hace falta transparentar la información, sincerarla. Ya, nos tenemos que ir
Muchas gracias a Macarena Segovia y también a ti, Federico. Cuídense, que les vaya muy bien. Igualmente, que estén bien. Buen día. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.